Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Debates Abiertos TV. Este es nuestro primer debate en el canal. Vamos a grabarlo en directo, así que, bueno, si hay fallos o cualquier error, os pedimos que nos disculpéis, que tengáis paciencia, porque es la primera vez que nos lanzamos a esto. Entonces, ¿por qué lo llamamos debates abiertos? Bueno, pues en primer lugar, porque las personas que estamos aquí no somos ni mucho menos grandes expertos o grandes popes que tienen la solución de temas. No solamente somos personas, cada uno con su profesión, cada uno con sus ideas, que nos gusta conversar, nos gusta discutir y nos gusta debatir porque esa es la forma en la que se va puliendo la inteligencia y en la que se encienden nuevas luces en la conciencia. Además, son debates abiertos porque están abiertos a la sociedad civil, es decir, los que vayamos pasando por este programa, ninguno formar parte de la sociedad política, que ya está sobre representada en España, no solo en los partidos políticos, sino también en los grandes medios o corporaciones de medios, que pertenecen siempre o a uno o son simpatizantes de uno u otro, y aquí parece que si no te adscribes a alguna de las sectas partitocráticas, no hay más opinión fuera de ella. Entonces nosotros nos sumamos a la corriente de medios libres, que es afortunadamente creciente en Internet, nuestra simpatía y apoyo a todos ellos. Nos metemos aquí no porque creamos que les falta decir algo o que nosotros lo vamos a hacer mejor, sino simplemente para sumarnos y en busca de la unidad de todas las personas que están combatiendo este sistema de oligopolio político y mediático. También son debates abiertos porque próximamente queremos que pueda participar directamente el público, porque sabemos que hay sistemas, no lo hemos podido implementar en este primero, pero en siguientes programas sí esperamos que podáis participar abiertamente en él. Entonces, sin más dilación, vamos a dar paso al tema de hoy. Se titula Geopolítica del coronavirus, escenarios internacionales de la pandemia, y lo vamos a enfocar, lo vamos a dividir en dos bloques. Primero vamos a tratar los aspectos económicos de toda esta crisis del coronavirus y después trataremos aspectos más geopolíticos, centrándonos en esa dicotomía entre globalismo y patriotismo que parece que se está produciendo. Voy a presentaros a los contertulios que tenemos hoy aquí. Tenemos a Héctor Martín Barahona. Hola, Héctor. Héctor, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un MBA del Instituto de Empresa, es máster en Gestión Financiera en el Reino Unido y actualmente reside y trabaja en Dubái como consultor en los sectores de la construcción y de la energía, del gas y el petróleo. Tenemos a su lado a Carlos, bueno, él está en Dubái, ¿he dicho, no, Héctor? Sí, lo he dicho. Sí. Luego está Carlos Regalado, que es técnico superior en imagen audiovisual, además es fotógrafo profesional y reside y trabaja en Manchester, Reino Unido. Y por último está con nosotros Daniel Buitrago, que es ingeniero técnico industrial, es también técnico comercial para diversas empresas y él reside y trabaja en Murcia. Y a los mandos de la nave, nuestro querido José Sánchez, que es ingeniero informático y que es el que va a estar ahí detrás realizando y procurando que esto salga lo mejor posible. Muchas gracias, José, por tu trabajo. Bien, pues empezamos con el primer bloque, que, como dije, íbamos a centrarnos en el tema económico. Entonces, bueno, han salido distintos artículos y propuestas a lo largo de este último mes. Salió aquella propuesta que lanzó Sánchez y a la vez Soros, no se sabe muy bien quién la pronunció primero, yo creo que más bien fue Soros y luego Sánchez se sumó a ella, que es el tema de los eurobonos, que aquello fue fue rechazado por la Unión Europea. Luego se está hablando de crear un fondo de $500 millones, pero que no se sabe si parte es un préstamo, parte es a fondo perdido, etc. Hay un economista, Federico Steinberg, que es economista del Real Instituto Elcano, profesor de análisis económico, es decir, de uno de los think tanks de España, ¿no? Que él cree que va a haber una fuerte caída en la Unión Europea, en la economía, que puede ser del 7 u 8% de media, porque dice que, claro, esto no es una crisis como la de 2008, que fue una crisis financiera, sino que quizás es una crisis de producción y donde lo que hay es un estrangulamiento tanto de la oferta y la demanda.
Bueno, para hablar de estos temas voy a dar la palabra primero de todo a Héctor y nada, directamente los demás, pues cuando quieran intervenir simplemente nos vamos pisando unos a otros y a ver cómo sale. Adelante, Héctor. Sí, pues muy bien, Cristóbal. Muy importante lo que has dicho, que esta crisis presenta un nuevo modelo porque es tanto un shock de oferta como de demanda, ¿no? Según la London Business School, un par de profesores que han publicado un muy buen estudio, en el mercado va a haber menos bienes ofertados y también va a haber menos demanda para esos bienes. Ahora, y además de golpe, o sea, el cambio de 2 meses para acá ha sido brutal. Y claro, al tener las economías prácticamente paradas, se ha creado una necesidad de ayudas sociales por parte de las administraciones, porque las empresas no están ingresando nada y si no están ingresando nada no pueden pagar. Nosotros aquí no vamos a cuestionar, por supuesto, la necesidad de estas ayudas sociales, pero sí queremos hablar de cuál es el origen de ese dinero, cómo esas ayudas sociales se están financiando o se van a financiar y las consecuencias que eso va a traer. Vamos a ver, la situación de muchos países de la Unión Monetaria es que ya tenían un altísimo nivel de deuda antes de que surgiera esta nueva situación. O sea, ya los países llegan muy cargados de deuda, incluso antes de la pandemia ya había varios países que tarde o temprano estaban abocados a la suspensión de pagos. La cuestión era saber cuándo. Y lo que está haciendo esta pandemia es acelerar esa situación. ¿Por qué razón? Porque como los estados, las administraciones públicas no disponen de caja para pagar esas ayudas, tienen que pedirlo prestado. ¿Tienen que pedirlo prestado a quién? Pues como no hay nadie que pueda prestar 750.000 millones de euros, hay que pedirlo prestado a la autoridad monetaria con capacidad de emitir la moneda. Y esa autoridad monetaria no es otra, claro, que el Banco Central Europeo. Entonces, bueno, ya parece fuera de toda duda que muchos de estos países no van a tener capacidad para repagar esa deuda. Ya venga en forma de bonos, ya venga como fuera. Entonces, la gran pregunta, aparte de la crisis económica del coronavirus, es ¿qué va a pasar con el euro? Nosotros, bueno, se creó el euro en un momento dado y los primeros años fue una buena cosa porque eso disciplinaba a los países. Todos sabemos que los países entregaron su soberanía monetaria al Banco Central Europeo de tal manera que había, digamos, un cierto patrón. Análogo, vamos a decir, a lo que era antiguamente el patrón oro. Es decir, con el patrón oro los países no podían emitir toda la moneda que quisieran, sino que al estar respaldada por oro, esa moneda tenía que estar, la moneda que tú emitieras tenía que tener el Banco Central el oro en sus sótanos, por así decirlo. Oro de verdad, oro físico. Y bien, todo esto funcionó hasta la crisis financiera del 2008 y sobre todo cuando se produjeron el gran riesgo de crisis del euro 2011-2012. Que se solucionó con más préstamos del Banco Central Europeo. Es decir, ese patrón, esa disciplina monetaria en la que todos los países estaban inmersos, desapareció. El balance del Banco Central Europeo creció desmesuradamente. Eso quiere decir, en palabras sencillas, que creó una ingente cantidad de moneda, ¿verdad? Y moneda que ya no vamos a ser capaces de pagar. El sistema monetario actual basado en deuda consiste precisamente en eso, en que tú pides un crédito y luego a lo largo de los años trabajas para poder repagar ese crédito a un determinado tipo de interés. Si tú ya sabes y el prestatario también sabe que no le vas a poder pagar la deuda y que cuando la deuda venza te van a tener que prestar otra vez y otra vez y otra vez y además a tipo de interés cero, la mecánica del sistema monetario
ha dejado de funcionar. Entonces, bueno, si este actual sistema monetario del euro ya no funciona, pues la gran pregunta que tenemos que tratar es qué vendrá después. No sé si algún otro compañero quiere continuar opinando, que yo ya llevo aquí un buen rato. Bueno, Yo he planteado el tema, ¿no? Muy bien. Bien, bueno, si queréis, yo comento un poquito. El sistema de la Reserva Federal y de los bancos internacionales, bueno, de los bancos centrales, está basado en la deuda. Básicamente, cualquiera que se acerque un poquito a investigar y a conocer pues, cómo se crea el dinero, el dinero se crea a partir de una deuda que se contrae. Entonces, cuanta más deuda, más dinero se introduce dentro del sistema. Entonces, o sea que, por decirlo de alguna manera, la manera en la que se crea es a través de la deuda. O sea, no está respaldado por oro, como comentaba Héctor, como sí que lo estuvo pues, hace ya muchos años, y no está respaldado en ninguna otra cosa, sino en eso. Claro, es un sistema que se va haciendo cada vez más grande, que la deuda va haciéndose cada vez más grande y lo que hay que y jamás se va a poder devolver toda la deuda. O sea, es imposible. O sea, la deuda siempre va a ser mayor que el dinero que existe en el sistema. Y esa deuda va a crecer cada vez más. El sistema de bancos centrales internacionales, pues cada cierto tiempo, y lamentablemente, cada vez con más frecuencia necesita explotar de alguna manera esa burbuja. ¿Para qué? Pues para recoger la riqueza real, de alguna manera, porque en principio ese dinero que fabrica en el sistema de bancos centrales, al crearlo a partir de la deuda, por decirlo de alguna manera, no es una riqueza real. La riqueza real son las casas, las viviendas, las empresas, las propiedades, etcétera. Y cuando la gente no puede, cuando se produce una crisis, pues muchas personas tienen que deshacerse de la riqueza real para conseguir capital para poder vivir, para poder sobrevivir. Y eso sí va a lo que es el sistema, esa riqueza que puede hacerse a través de muchas maneras, como pueden ser, por ejemplo, fusiones de empresas. De una empresa pequeña que ya no puede más y es comprada o absorbida por otra. O, bueno, o simplemente gente que pierde su vivienda y el banco se queda con ella. Y eso es la riqueza real. Eso sí es riqueza real. Entonces, las épocas de crisis, en mi opinión, es tiempo de cosecha. Es tiempo de cosecha del sistema financiero internacional para cosechar riqueza real. O sea, eso es... y lamentablemente va sucediendo con cada vez menor frecuencia. Por eso este sistema, pues no sé si esta será la última crisis dentro de este sistema o vendrá otra, pero ya no va a ser dentro de 12 años, va a ser dentro de 4 o dentro de 5. Ya, o sea, cada vez se va produciendo, porque la deuda cada vez es más grande, es más gigantesca y el sistema tiene que reiniciarse de otra manera y cosechar la riqueza real. Entonces, probablemente es posible que esta sea la última pues, y que se produzca un cambio dentro del sistema. Pues yo creo que puede ser, hay altas probabilidades. Hay indicios de que vamos hacia... Pues, ¿Pero del sistema monetario te refieres, Dani? Perdona. Que haya modificaciones. Quizás no tan poco a poco. Lógicamente esas cosas se van a producir de una forma progresiva, porque el sistema monetario no lo puedes cambiar de la noche a la mañana. Eso es una cosa que no es imposible. Sí, pero por ahí que he leído de fin del dinero físico en papel, de las monedas virtuales, en fin, de todo esto, que yo la verdad no entiendo mucho. A ver, que una moneda sea virtual no quiere decir que sea una moneda centralizada, o sea, descentralizada. O sea, puede ser una moneda virtual emitida por un país. Entonces, yo sí creo que
el dinero físico como tal va a empezar va a tender a desaparecer. Y que el mundo de las criptomonedas pues, está cada vez más en auge. ¿Y qué ocurre? Pues que los países, y ya se están haciendo muchísimas pruebas, estamos hablando de Suecia ya está trabajando en su criptodivisa, Francia también la está probando, bueno, Corea del Sur ya la tiene, China también está con ello, y ya se están oyendo voces también en Estados Unidos de crear su propia criptodivisa basado en la tecnología blockchain. Pero claro, no son sistemas descentralizados, siguen siendo sistemas centralizados, pero cuyo control probablemente lo tengan los gobiernos de turno o el Estado y no una reserva federal o un banco central europeo. Entonces, ahí van a estar conviviendo probablemente. Yo es el escenario que veo pues, a un corto o medio plazo. Yo creo que esa es la pugna que hay siempre, ¿no? Es decir, ¿quién maneja y qué patrón sostiene ese manejo? Es decir, esos son las dos patas que sostienen a un sistema monetario. Es decir, aunque vayamos a criptomonedas, habrá siempre esas dos tesituras que tendrán que ser solventadas y seguramente, o como bien dices, pues lógicamente los estados como las instancias de poder vigente con más potencia, pues lógicamente se harán con ese control o lo delegarán pues a segundos como sucede en Estados Unidos con la Reserva Federal o como sucede en Inglaterra, si no me equivoco, con el Banco Central. Pero que siempre es decir, que la moneda siempre tiene que tener un sostén, es decir, algo que dictamine su propio valor. Porque es que si no, lógicamente, al final, lo que quiero decir es que hablar de criptomoneda no significa que se elimina ya el patrón, porque ahora mismo estamos viviendo... No, claro, por supuesto, ¿no? Estamos Si viviendo... la cripto es un medio distinto, simplemente, es un medio distinto, pero efectivamente... ahora las hacen de madera, quiero decir. Claro, efectivamente. La cuestión y lo que hay que ver es si esa criptomoneda va a seguir dependiendo de la red de bancos centrales, claro, y de la Reserva Federal actual, o si los gobiernos se vuelvan, o los estados se vuelvan más autárquicos y decidan cortar esa relación y crear los propios estados su propia moneda, pues basado pues en la riqueza y en la producción del propio país, que tengan la capacidad de emitir moneda y, ojo, a lo mejor no solo de emitir, sino de destruir también moneda. ¿Qué es lo que va a pasar? Es decir, ¿quién va a tener ese control? Es lo que estamos intentando dilucidar en este tipo de programas que queremos iniciar, ¿no? Es decir, el análisis contemporáneo de la situación geopolítica. Lógicamente, la moneda entra dentro de este análisis. Héctor. Por supuesto, sí. Mira, el euro se creó básicamente porque a Alemania le interesaba, ¿verdad? Alemania es una economía muy abierta con un peso muy importante de sus exportaciones. Y a Alemania le interesaba no tener por ella misma una divisa tan fuerte como era el marco alemán. Y compartiendo divisa con el resto de países del sur, su moneda, el euro, es más débil y eso favorece sus exportaciones. Favorece las exportaciones a los países del sur, a los que nos ha pasado precisamente lo contrario. ¿Qué es lo que está pasando ahora con Alemania? Alemania ya no va a poder exportar tanto a los países del sur como ha venido haciendo todos estos años. Pero ojo, entonces, perdón Héctor, ojo, lo que se ve ahora es que aún les queda cierto arraigo a esta política, porque esta inyección de dinero que se está planteando va por ese derrotero, ¿no? Es decir, el intentar a través de este sistema de deuda que las economías vuelvan a caminar y que vuelva a haber un mercado interno en Europa, en la Unión Europea. Pero tú fíjate cómo el dinero que ya te van a prestar
no va a ser un dinero que te presten los bancos alemanes, como pasaba antiguamente, sino que ahora lo presta la autoridad monetaria directamente. ¿De acuerdo? Y además, España, en la situación en la que estamos, después de la desindustrialización y que a partir de ahora hay muchos servicios que se producían en España que ya no se van a demandar más o se van a demandar, lógicamente, en menor medida, en nuestra principal fuente de divisas internacionales, pues va a seguir siendo el turismo. Y entonces también a países como España pues le interesa tener una moneda débil para que sus instalaciones ¿no? turísticas, le interesaría, claro, para que sus instalaciones turísticas vuelvan a ser más competitivas para ingleses, alemanes, finlandeses, etcétera, porque si no, Entiendo, Héctor, dejan que de ir a España y se te van a Marruecos o a Túnez o a Egipto. Sí, a ¿tú cualquier crees destino. entonces que a España le interesa salir del euro en esta situación? ¿Y a Alemania le interesa salir del euro o le interesa más mantener el euro? En Alemania está creciendo el interés Bueno, es que yo creo que a España nunca le ha interesado, nunca le debería haber interesado entrar en el euro No, le interesó a la directamente. clase política en un momento dado. Claro, le interesó a la clase política para Claro. homologarse y para Ahí tenemos que definir certificarse. qué es España en este caso de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, Claro. al ciudadano de a pie nunca le ha interesado estar dentro del euro, porque nada más llegar ya hemos visto que nuestra capacidad adquisitiva perdió un porcentaje y a partir de ahí pues ha ido decreciendo hasta las cotas en las que Yo no le mueve. preguntaba, perdona Carlos, le estaba preguntando eso a Héctor, porque le había entendido que efectivamente España lo mejor sería salirse, pues porque prácticamente vivimos del turismo y nos interesa que venga divisa y que nuestra divisa sea más débil para que venga mucho turismo. Ahora bien, ¿vamos a poder mantener esa economía basada en el turismo en un momento en el que el comercio internacional parece que tiene graves problemas, que los viajes y vuelos vamos a ver si no se restringen? Si vamos a cambiar de modelo económico, de modelo productivo, habría que pensar en otra solución. No lo sé, Héctor, yo no entiendo mucho de economía y me gustaría escucharos. Sí, hombre, ese es un buen punto, ¿no? Pero yo creo que las restricciones de vuelos también va a ser un tema temporal, ¿no? Yo creo que esto va a haber un cambio de modelos económicos, pero y posiblemente un cambio de sistema monetario, ruptura del euro, pero yo creo que la restricción del tema de los vuelos pues va a ser temporal. A lo mejor con instalaciones turísticas no funcionando a plena capacidad, pero sí funcionando a un 60-70% de la capacidad. Lo que sí yo creo, estas cosas se mueven siempre por tendencias de modo general y yo creo que sí que va cuajando en todos los países europeos la idea de que el euro se va a terminar en algún momento. Tanto por los países del norte, ya lo estamos viendo, tanto Alemania como Holanda, como también en los países del sur, que yo creo que hay una opinión generalizada en la ciudadanía en que el euro nos ha empobrecido. Y eso de que se hablaba de un euro para ricos y otro para pobres, una solución así rara como dos tipos de euro, ¿eso lo veis viable o son fantasías? A ver, perdón, yo un poco la crisis, ¿no? La crisis del coronavirus, lo que nos ha mostrado es que el sistema, es decir, tal y como se venía dando, pues un poco como hemos definido en alguna ocasión el capitalismo como producir en lo que tú eres bueno o excelente y el resto conseguirlo en otros productores que son a su vez muy buenos en ello, ¿no? Pero con esta crisis lo que hemos visto es que nos ha faltado de todo. Es decir, y hemos estado o nos hemos visto sin la capacidad de producirlo para solventar una crisis urgente, ¿no? Es decir, ha habido una urgencia y nos hemos quedado que no teníamos ni un cuchillo para cortar una cuerda, por así decirlo. Entonces, eso se ve o se puede predecir que nos
que nos conduce a una vuelta a que las naciones y los estados que ejecutan lo que la nación, es decir, debiera de tener como interés, pues ganan fuerza, ¿no? Ganan fuerza y se sitúan un poco rompiendo la hegemonía del globalismo que se venía dando. Sí, sí, sin duda alguna. Una vuelta al mercantilismo es algo que se palpa en el ambiente. No es de recibo que un país, una nación tenga que depender casi de todo de otros productos que fabriquen en otras naciones. Hay que tratar de ser lo más autosuficiente posible, dentro de la medida que se pueda, y siempre evaluando económicamente hasta qué punto interesa producir algo que aquí nos cuesta muchísimo y que en otro sitio es muchísimo más barato. Y bueno, pues, pero hay que tener al menos una base de cada sector. Y ya no solo en el plano industrial, sino que yo lo que vengo también razonando es que este cambio va a afectar también al otro colectivo, por así decirlo, de mayor importancia dentro de una sociedad, que es la familia. Es decir, si una sociedad se dirige hacia optimizar la autosuficiencia, las familias en ese sentido tienen una función primordial, que es la de ejercer esa autosuficiencia en los pequeños núcleos que supone cada familia, ¿no? Que eso, a su vez, genera o implica un cambio importante también a nivel nacional en la economía. Sí, vamos a ver, por dar un poco de marco conceptual económico, porque habéis hablado ya de los dos sistemas opuestos en cierta manera, el mercantilismo y el capitalismo. Vamos a ver, el mercantilismo surgió anteriormente al capitalismo con las teorías de Colbert en Francia, principalmente en el siglo XVII. ¿Vale? ¿En qué consiste fundamentalmente el mercantilismo? Consiste en una política de producir todo lo que yo necesito. Como produzco todo lo que yo necesito, no necesito importar nada y además intento exportar todo lo que pueda. De tal manera que lo que hago es que voy acumulando riqueza. ¿Vale? Luego, en el siglo XVIII, surge Adam Smith, que lo que hace es hacer la cuenta de otra manera, que es lo que tú has explicado, Carlos. Adam Smith lo que dice es: yo me voy a especializar en lo que soy mejor y en base a ese dinero que yo genero con esa actividad en la que soy el mejor, ya voy comprando todo lo demás que necesito. Y ese es el sistema capitalista, ¿de acuerdo? Que no se basa en esa concentración de la producción. Entonces, ¿qué nos ha traído la crisis del coronavirus como catalizador? Más que lo que decía Cristóbal de la disminución de los viajes en avión, que yo creo que eso es más una cosa temporal, el cambio permanente que se va a operar es un paso del sistema capitalista que hemos venido teniendo estos últimos 200 años, vamos a decir, a un sistema más mercantilista, por lo que decía Carlos. Nos hemos dado cuenta de que no siempre podemos comprar todo lo que queremos. Y si no puedo comprar todo lo que quiero, no me queda otra que producirlo yo. Y eso sí que va a operar el verdadero cambio en el modelo, en el modelo económico. Esto realmente,
el coronavirus es catalizador, pero esto es Trump el que ha iniciado el cambio de Sin modelo. duda alguna. Sin duda alguna, Exactamente. ha sido Trump. Exactamente. Y ya no solo Trump, que fue muy inteligente porque es un hombre que no viene de la política, que no viene del establishment y al revés de como han hecho otros empresarios anteriormente, otros empresarios norteamericanos, como hizo Ross Perot o como hizo Jesse Jason, que se presentaron de independientes, muy inteligentemente lo que hace Donald Trump es: yo me meto en el partido republicano, gano las primarias del partido republicano y me presento a presidente por parte del Partido Republicano, y entonces sí tengo posibilidades de ganar las elecciones, y es lo que ha hecho. Perdón, Y es un segundito que vale. termino ya. Y realmente, por ahora, pasar del modelo económico al modelo político más internacional, estos cambios de políticas de política del sistema capitalista a uno más mercantilista, y en este caso abandonar el sistema capitalista no quiere decir abandonar la propiedad, el concepto de propiedad, ni muchísimo menos, que nadie lo entienda mal. Eso está llevando a corrientes mundiales del globalismo versus el patriotismo, ¿verdad? Claro. Exactamente. Para acabar este bloque, simplemente quería preguntar una cosa, que es ese mercantilismo, que es lo que yo creo que entendemos popularmente como la autarquía, o sea, que cada país más o menos se autosuministra, ¿no?, de lo que le hace falta, y si le falta algo ya lo compra fuera. Esa autarquía, ya en el caso de España, creo que si vamos a eso, desde luego no podemos basar nuestra economía en el turismo, porque un sistema medio autárquico basado en el turismo... A ver, por supuesto, Cristóbal, ningún país debiera basar su economía principalmente y únicamente en el turismo. Es decir, porque se te quedan otras patas como es la industria. Por supuesto, es que hay que hacer un plan de reindustrialización a nivel nacional. Pida por donde quieras, pero esto hay que plantearlo. O sea, aparte del tema de subsidios, que ahora es muy necesario durante estos meses, pero es que la solución para España no puede ser una política de subsidios permanente. La solución tiene que ser un plan de reindustrialización de España. Parece que sí que es lo que quieren, porque hoy leía la noticia de que no recuerdo bien de dónde venía, pero creo que era de Podemos. Es decir, que lo que querrían sería llegar al 80% con la renta básica. Es decir, ¿qué significa eso? Que quieren dejar sobre raso al 80% de la sociedad civil dependiente, una sociedad civil dependiente del Estado a base de subvención. Es decir, por ahí podemos ver por dónde van los tiros de sus políticas, ¿no? Como dirían ellos, sus políticas. Pero yo, volviendo un poco a lo que decía Héctor sobre Trump, a mí me gustaría especificar el hecho de que... Bueno, perdón, Cristóbal, sigue tú. No, era simplemente que, como veo que vas a hablar de Trump, y yo creo que eso ya es un bloque que vamos a tratar, si os parece, damos aquí por terminado el primer bloque de tema solamente económico y pasamos al segundo bloque, que es este del globalismo versus patriotismo, o sea, una visión más geopolítica del asunto. En ese sentido, hubo un artículo de Henry Kissinger, que se ha publicado hace poco en el Wall Street Journal, creo que ha sido, que se llama "La pandemia de coronavirus alterará para siempre el orden mundial". Y entonces él hace un análisis ahí en el que, bueno, pues pone varios puntos, y para él lo que ha fallado aquí ha sido los propios países, los estados-nación. Y entonces su solución es, pues, más globalismo. Entonces, para mí está bastante errado ese análisis, y más bien ha ocurrido al contrario. Lo único que ha funcionado mal, pero algo, son los estados-nación. Lo que no han funcionado son las grandes organizaciones transnacionales como la ONU o la OMS. Y a más, ayer Donald Trump ha anunciado la salida de Estados Unidos de la OMS, lo cual creo que es un palo duro al globalismo. Y aparte de eso, hay muchos países de África, que aquí no salen los medios, pero está ocurriendo, que igualmente están negando las políticas de la OMS, y ahora mismo esas instituciones globales están bastante contestadas y hay movimientos en todo el mundo. Entonces, ¿quién quiera empezar con este tema? Nada, continúo porque por lo que iba a decir básicamente entronca con lo que iniciamos. A ver, hablo de Trump.
yo ahí discrepo en que haya sido Trump el que haya iniciado todo este movimiento nacional, ¿no? Es decir, que parece que se está reproduciendo en diversas partes del planeta. Lo vemos en el Brexit, lo vemos el auge de España con Vox. Y, es decir, yo no veo que haya sido Trump el que haya impuesto este cambio, y a lo mejor me equivoco entendiendo que ha sido otro el que ha dicho esto. Lo que yo entiendo es que este movimiento ya se venía dando, ¿vale? Y Trump simplemente ha estado ahí para ser el protagonista de este movimiento en los Estados Unidos, porque es un movimiento que, como digo, ya se venía dando de forma natural, porque la naturaleza tiende a eso. Es decir, la naturaleza tiende a diferenciarnos y, es decir, sobre todo por defendernos de los posibles ataques que puedan venir. Es decir, es un poco así como se han ido construyendo pues primero las tribus y después cuando se ha llegado a las naciones, ¿no? Y es un punto de vista que quiero remarcar, es decir, que el globalismo como interventor, como intervencionista, está intentando siempre trabajar y meter su cuña para redirigir esta naturaleza que seguro que la saben que es así. Y lo que vemos es que el globalismo está en horas bajas, ya estaba en horas bajas, y por eso quizás lo que más vemos a su vez en los protagonistas del globalismo es que se están convirtiendo cada vez más en querer acaparar el poder total. Es decir, se están convirtiendo en casi dictadores para imponer sus agendas o sus listas o lo que les venga en gana. Pero que Sí. a su vez vemos cómo la sociedad civil más dispersa también se está reuniendo en un interés común, que es el propio. Claro, si es que el mundo está naturalmente dividido en naciones. Claro. Eso es innegable. Y esas naciones, el mundo administrativamente está dividido en Estado, que son la personalización de esas naciones. Entonces, desde ese punto de vista, el movimiento globalista, que no necesariamente el capitalismo, el movimiento globalista es antinatural. Y por eso, si quieres que el movimiento globalista triunfe, tienes que destruir ciertas estructuras sociales naturales. Y entonces lo que yo quiero decir, por derecho natural, eso fracasa, el globalismo. Pero lo que yo he dicho con Trump es el primero que personifica, estando al mando de un Estado, del Estado más importante del mundo, es quien realmente personifica y empieza a cometer acciones desde un Estado. Perfecto. Entonces estamos de acuerdo. Con la vuelta a un patriotismo, vaya. De un movimiento que sería patriótico, que no solo es Trump, porque desde otras posturas geopolíticas, pero también sería un Putin, también sería un Víctor Orbán, también sería Polonia, y en fin, un movimiento que se ve creciente cada vez en más y más países, ¿no? Hay movimientos en Francia y en Italia e incluso en España, y bueno, entonces yo es que el globalismo lo concibo como que tenía hasta ahora tres grandes temas, que es lo que eran temas que se quería implantar en todo el mundo. Uno era la agenda del calentamiento global, otra la agenda de las cuestiones de género y otra la agenda de la inmigración para primero traerse mano de obra casi esclava y para ir destruyendo las conciencias nacionales. Entonces yo no sé si claro, como ha ocurrido esto y cada uno intenta adaptarlo para su beneficio, pues yo veo que ahora el globalismo lo que está mutando es hacia un globalismo sanitario. De hecho, en la gran solución que proponía Kissinger, en su primer punto, eran los programas de vacunación masivas. No sé cómo lo veis. Dani, sí. Todos esos asuntos que has comentado no son más que herramientas que utiliza el globalismo para
llevar a cabo su plan de pues, tener más influencia a nivel mundial y conseguir que los Estados-nación sean menos fuertes. Porque Estados-nación débiles son muchísimo más manipulables y mucho más susceptibles para ellos. Pues, y cuando hablamos del globalismo, vamos a identificarlo un poquito y qué yo entiendo por el globalismo. Para mí, quienes están detrás de lo que es el globalismo, principalmente es un cártel financiero internacional. Esa gente no tiene patria, su patria es el dinero, punto. Y pertenecen y se comportan como auténticas mafias. Y además que tienen la capacidad de crear el dinero a partir de la deuda, a través de la Reserva Federal y los bancos y el Banco Central Europeo, etc. Y distribuirlo a través de la red de bancos centrales. Y quien se oponga a que su banco central pertenezca a ese cártel financiero, pues va a tener problemas. O sea, lo que no nos damos cuenta es que nos cuenta que si la guerra de aquí y de allá es por esto, por lo otro, pero cuando te das cuenta, ¿qué pasa? Pues que el Banco Central de ese país pues quiso dejar a lo mejor de formar parte de esa mafia, de esa red. Y se utilizan excusas luego pues para intervenir el país y forzar que ese Banco Central vuelva a pertenecer o pertenezca a ese cártel, porque es un cártel financiero, hay que decirlo así, es un cártel, es una mafia. La mafia no tiene patria, no tiene patria. Es que, aparte de los tres poderes de Montesquieu, los tres poderes que son estudiados habitualmente en política, ejecutivo, legislativo, judicial, además hay un poder importantísimo que es el poder monetario. No voy a decir el poder financiero, porque eso tendría otras derivaciones. Es que no pero el poder monetario de la creación de moneda y quién decide lo que vale la moneda. Si te das cuenta, es en la única ocasión. Déjame que puntualice, no solo de la creación, sino de la destrucción de la moneda. Sí, exacto. También. Porque a veces se mete. A veces se pone moneda en circulación y a veces se retira. En función de la necesidad del país, que debería de estar controlado, o de un poder independiente, como tú estás sugiriendo, o de un tesoro público elegido, o bien como otro poder que se habría que discutir al respecto, o que dependiese del gobierno de turno, o de un legislativo formado por diputados de distrito. De la misma manera que el poder judicial es independiente, este poder debería de ser independiente y debería de rendirse cuentas también, claro, de alguna manera. Y en función de las necesidades de la población y de ese país, crear dinero o incluso destruir dinero, o sea, recaudar impuestos, o sea, bajar los impuestos, por ejemplo, cuando hace falta bajarlos, aumentar los impuestos para recaudar más. Daniel, yo creo que lo fundamental lo has dicho, que es que tengan que rendir cuentas por cómo están manejando ese poder. Es decir, es que realmente sería suficiente. Es que tú fíjate la tremenda importancia del patrón oro. Creo que fue el barón de Rothschild el que dijo: dame el poder de crear la moneda de un país y me será absolutamente indiferente quién hace las leyes. Y este poder financiero, este poder monetario tan enorme, es posible porque es fiat, porque la moneda se puede crear de la nada. Si cada estado tuviese un patrón monetario, un patrón oro, nadie tendría el poder de crear ese dinero de la nada y ese poder del barón de Rothschild desaparecería. La época, dice el profesor Huerta de Soto, el periodo más próspero de la historia económica del mundo es desde el final de la Guerra Civil Americana hasta la Gran Guerra, hasta la Primera Guerra Mundial, en el que había un patrón oro, de tal manera que la creación de dinero estaba limitada únicamente a los nuevos descubrimientos de oro.
con la revolución industrial y el aumento de la producción, el precio de los bienes, que aumentaba más rápidamente que la producción de oro, cada vez era menor. De tal manera que en la economía cada vez existía una mayor cantidad de bienes y cada vez más baratos. Y ese es el periodo más próspero de la historia del mundo. Luego después... Es el milagro de que exista un patrón fijo. Claro, es decir, ese es el claro. milagro. Pues es que está... Es el secreto. O sea, con el patrón oro, el poder de la creación monetaria simplemente desaparecería. Claro. Héctor, yo hay una cosa en la que estoy como poner una y una cosa automática en la que no. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa y en otra quiero matizar. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que establecer un patrón. Bien, pero no necesariamente tiene que ser el oro. ¿Funcionó el oro en su momento? ¿Podría funcionar el oro en su momento? Vale. Pero lo más importante es que haya un patrón. Que puede Sí, ser por oro, supuesto, por supuesto. Que puede ser el oro, pero que puede ser el jamón de bellota ibérica. Sí, correcto. También, no, estoy o sea, tiene de que acuerdo. ser un patrón que sea algo deseable, escaso, y que no sea fácil de obtener. Sí, no, está claro. Daniel, es el patrón lo importante. Luego ya lo importante es definir el patrón. ¿Qué tipo de patrón? Y puede ser un patrón basado... Volver un poquito al tema de patriotismo versus globalismo, y esto del tema del patrón, es otro asunto muy complejo, muy interesante. Pero yo he leído algunos análisis que están pensando que hay una alianza de base entre el poder del comunismo chino, del gobierno chino, y el poder de estos grupos financieros que han estado apostando por el globalismo. No sé cómo lo veis, si eso es así, si estamos yendo hacia una política de bloques imperiales. No sé por dónde va la geopolítica, si China Sin se duda. va con Sí, Rusia, mira. Estados Unidos va por su lado. Sí, yo creo que una vez más el coronavirus es el catalizador para, en cierto modo, un nuevo equilibrio de dos poderes mundiales que van a ser Estados Unidos y China. Y Estados Unidos actualmente con Trump, con una ideología más enfocada al patriotismo, y China con unos orígenes marxistas de proletarios del mundo unidos, que siempre la gran aspiración del marxismo ha sido la gran nación proletaria y la desaparición de los Estados-naciones, de los Estados-nación. Entonces es lógico que también, como cada uno se arrima siempre al sol que más calienta, pues es lógico que estos movimientos globalistas vayan huyendo de Trump y refugiándose bajo el paraguas chino. Todo el mundo, claro. Y a su vez, realmente es lógico que se están posicionando para el nuevo orden mundial de las dos potencias, China y Estados Unidos, enfrentadas. Sí, claro. Sí, de hecho, contra el globalismo, la única herramienta que hay es el mercantilismo, porque tanto el capitalismo como el socialismo, comunismo o marxismo, ambos dos son globalistas. Ambos dos son herramientas del globalismo que al cártel financiero internacional, cuando le conviene, tira de una, y cuando le conviene, tira de otra. Entonces, son herramientas que utiliza para llegar al fin al control total de todos los estados-nación y a su disolución, si es posible, o a su mínima influencia, para que todo pues, sea igual. Entonces, en ese sentido, pues le va muy bien poner como ejemplo, por ejemplo, a China, de lo bien que lo ha hecho con el coronavirus, lo bien que está controlando a su población, con las cámaras, con todo, que los tiene súper controladitos, y ahí no se mueve un pelo nadie sin que el Estado sepa lo que está haciendo. Entonces, claro, eso al globalismo le va divinamente. Habéis hablado de esos dos bloques evidentes, ¿no? De China y Estados Unidos. Me gustaría que, si alguno tiene alguna información o ha reflexionado sobre ello, ¿qué papel queréis que van a jugar otras naciones o otras
fuerzas emergentes como, yo qué sé, Rusia, como la India, como el sudeste asiático y como Europa, dentro de esta nueva política, ¿no? Eso habrá que verlo, eso habrá que ver cómo se sitúan. Vamos a ver, yo creo que a nivel mundial la special relationship, la relación especial que siempre han tenido Estados Unidos y el Reino Unido, eso ahora con el Brexit se ha potenciado, ¿no? Y por otro lado hemos tenido esta semana la noticia de que ha habido importantes movimientos de infantería china ocupando territorio indio, ¿verdad? Bueno, entonces, al igual que Estados Unidos y la Unión Soviética siempre tenían alguna guerra por algún sitio, primero la guerra de Corea, luego Vietnam, luego tal, pues volviendo a hacer una analogía, yo creo que se va a dar la misma circunstancia, ¿no? India es una potencia económica también tremenda, en muchas cosas incluso consigue producir más barato que China, y es lógico que China quiera extender su influencia hacia la India, y también es lógico que ante esta circunstancia la antigua joya de la corona del Imperio Británico quiera volver Tenga a algo que casa decir, de la claro. mano de Trump. Perdón, Tenga algo que decir, claro, pero como es evidente. si no me equivoco, India es una potencia nuclear también. Sí. Entonces, a ver, ahí es que... A ver Claro, cómo se analiza... Y Estados Unidos también, y Gran Bretaña también. China Claro. y... Sí, A ver, pero bueno, ya sabemos, a ver China... ya Es decir, a ver sabemos que las armas cómo podemos nucleares meter el son diente pisos para sobre. analizar este conflicto que se puede dar entre India y China. Porque... ¿Os dais cuenta de que estamos hablando del orden internacional y que Europa no aparece en la conversación absolutamente Bueno, para nada? porque es que Eso iba a Europa preguntar es ahora, que la Europa, nada en el ¿qué orden quedaba internacional. Nada, Europa cero. qué queda para llevar los sándwiches Nada, la ONU? nada, Porque yo creo que Alemania sí puede, por ejemplo, establecer alianzas con Rusia, vender con la Europa central. O sea, yo creo que Alemania sí puede crear un bloque importante, ¿no? Económicamente. Alemania no tiene. Puede crear un bloque. Alemania es la locomotora europea, quiero decir. A nivel económico, pero a nivel geopolítico, Alemania no va a sacar un soldado de su territorio porque se le echaría el mundo encima. No puede. Yo no sé si habéis estado en Alemania, pero en Alemania a 1 hora de coche tú vas de un cuartel americano a otro, ¿eh? O sea, siguen allí claro, con la bandera americana bien puesta, ¿eh? O sea, sí. Cuidado porque ya van muchas veces y los americanos la última vez dijeron, oye, a estos hay que atarlos, pero bien en corto, Sí. ¿eh? Te vamos a dejar hacer el euro y no sé qué, pero como se te ocurra poner un pie fuera del ruedo... hacer coches yo sigo aquí, todo ¿eh? lo que tú quieras. Y hacer coches y España... De hecho, no se le ha permitido, pero... de hecho, no se le ha permitido armamento nuclear a Alemania, ni lo plantea. En Europa los que tienen armas nucleares son únicamente Francia y el Reino Unido. España, en cambio, sí tiene esa, por lo menos, potencia cultural que no tiene Alemania, ¿no? Porque somos 300 o 400 millones de hispanohablantes. Entonces, España no consideráis, evidentemente fuera de esta clase política y de este régimen político con el cual todo es imposible, pero que podría intentar situarse con un bloque de la hispanidad, incluso aliándose con Portugal o con otras naciones del Mediterráneo y con toda Hispanoamérica. Eso sería lo ideal y debería ser lo lógico y debería ser el gran proyecto para abanderar por parte de la monarquía española. Sin duda alguna. Yo lo veo así. Yo veo que, por supuesto, que el pueblo tiene que tener el derecho a elegir entre monarquía y república, pero yo veo que una monarquía bien proyectada, con su importancia simbólica, pues lo mismo que ha sido la reina de Inglaterra con la Commonwealth, la monarquía española en el mundo hispánico tendría mucho que decir. ¿Queréis añadir algo a eso, Dani, Carlos?
Sí es lo que se debería, pero eso yo no lo veo que vaya a ocurrir. Está difícil. Eso es A día de hoy lo supongo. Creo que suyo. primero tenemos que A día de hoy, librarnos de los que están ahí. Si no nos libramos de los que están en el poder, pues aquí en España no hay nada que hacer. Evidentemente nos vamos a la quiebra. Esto lo analizaremos en un futuro programa porque hablaremos en concreto de la situación de España y de lo que nos espera y también de toda la gestión maravillosa que creo que es ejemplo en el mundo de lo que no se debe hacer. sí. Lo que sí es importante es ver qué va a hacer Rusia ante ese conflicto que se está comenzando entre China y la India. A ver cómo se posiciona. Eso es muy importante. Bueno, yo espero que Rusia se posicione pues, del lado occidental y bueno, no apoye al régimen comunista chino. Yo es su lugar, es es su lugar natural. Rusia siempre ha tenido un papel preponderante en la historia de Europa. Rusia, junto con los ingleses, es quien derrota a Napoleón. Rusia derrota a Alemania en Stalingrado y al final es el que acaba tomando Berlín. Y el lugar natural de Rusia, porque la parte asiática siempre ha estado menos poblada, ¿no? El desierto de Gobi es una extensión de tierra tremenda que está vacía, que allí no hay nada. Y el lugar natural de Rusia, y Rusia lo sabe, es Europa. Y en Europa en invierno calentarnos con el gas ruso. Y déjate de historias y es por ahí, Sí, es bueno, aparte que culturalmente, pues es una cultura muy, muy parecida. No deja de ser una cultura cristiana, ortodoxa en este caso, pero bueno, igual que los hay protestantes en el Reino Unido y católicos en el sur y protestantes en el norte, pues, pero no deja de ser una cultura cristiana, con valores cristianos, al final. Hombre, es así. Y su música, su filosofía, su literatura es claramente europea. Claramente occidental. Sería un error enorme que traicionase a su propia cultura. Putin no es tonto, ¿eh? No, Putin no es tonto. Ni un pelito. No. Oye, no sé si queréis añadir algo más. Siempre mira hacia Europa. Otra cosa es que podamos verla liderando un proyecto europeo. Eso es harina de otro costal, ¿no? Eso ya se toca entrar, Carlos. No sé si queréis añadir algo más. Creo que llevamos una hora o quizás incluso un poquito más. Y por no alargarlo mucho más, si queréis hacemos una última ronda que intervengáis 1 minuto cada uno y lo damos por finalizado. Venga, va. Pues venga, ¿quién quiere empezar? Bueno, venga, yo. Pues resumiendo lo que hemos comentado, ¿no? El mundo va hacia 2 bloques. Se termina la hegemonía única de Estados Unidos y va a ser como una reedición de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China, con sistemas económicos más mercantilistas. Europa en depresión y en decadencia. Esa es mi visión del asunto. Gracias. Carlos. Sí, no, básicamente subrayar lo que dice Héctor, es decir, Europa de momento ni se la ve ni se la espera, es decir, a nivel de importancia entre bloques de poder hegemónico y lo que nos queda a los españoles pues es remar por arreglar primero por conseguir coger las riendas para poder arreglar nuestros problemas, que eso ya es una gran tarea que nos queda por delante. Sí, bueno, vamos a sistemas mercantilistas y autárquicos, pero lo que está por ver es hasta dónde va a llegar esa autarquía o ese mercantilismo y hasta dónde va a llegar esa conciencia nacional de los individuos pertenecientes a las correspondientes naciones. Si van a seguir permitiendo las zarpas del globalismo en sus estados
o si van a tomar conciencia del peligro que supone que su banco central pertenezca a un cártel financiero internacional mafioso y asesino y creador de las guerras del último siglo. Pues muchas gracias a los tres, Dani, Carlos y Héctor, por habernos acompañado. Muchas gracias también a José a los mandos y a los demás, a los estudiantes que hayan aguantado hasta el final, pues también nuestro agradecimiento y que esperamos que esto tenga mucha continuidad y que podamos implementar efectivamente que podáis intervenir quienes estéis viendo en directo el programa. Ya os anunciaremos el tema de la próxima semana. Tenemos varios pendientes, este que hemos comentado antes de la situación en España después del coronavirus o en el coronavirus. Queremos hacer también uno del Brexit y bueno, tenemos una lista de temas bastante suculenta. Entonces lo iremos anunciando en el propio canal de YouTube, los temas de cada día. Así que, sin más, pues gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima semana.